Saludos, familia orante. Soy Fray Jorge Betancourt, religioso de la Orden del Carmen, en un nuevo programa de Nací para Orar. En este momento, este programa sería el tercero de una serie que vamos desarrollando para tu desarrollo espiritual y mi desarrollo espiritual. La tradición mariana dentro de la Orden del Carmen habla hasta en nuestro título, hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Esta devoción nace de una mariología eclesial, una mariología llena de la fuerza del Espíritu Santo, una mariología que va tomando la revelación divina, la Sagrada Escritura, como punto de referencia. Hoy nos corresponde adentrarnos en otra característica de Santa María. María es madre espiritual. La maternidad espiritual de María tiene puntos neurálgicos dentro de los evangelios. Hoy quiero tomar con ustedes el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos del 46 al 50. Quiero leerles lo que nos está diciendo el evangelista a las comunidades de Mateo y cómo este pedacito del Evangelio habla de una maternidad abierta a todos los hombres y mujeres. Estaba Jesús todavía hablando con el pueblo cuando su madre y algunos parientes que estaban afuera tratando de hablar con él, alguien dijo a Jesús: mira, tu madre y tus hermanos están afuera y preguntan por ti. Pero él respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Porque todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Es uno de los textos más hermosos que habla de una apertura a la familia de Jesús. Una apertura tan grande que participan los que son familia de Jesús de escuchar la palabra de Dios y guardarla en su interior. Me permiten decir uno de los piropos más hermosos de Jesús a su madre. Mi madre y mi familia, mis hermanos, los que siguen a Jesús son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. No hay piropo más hermoso en la Escritura de la palabra encarnada que es Cristo a su madre. Ella es su madre. Ella es su madre porque guardó en su interior la palabra, la meditó, la hizo suya. Vamos a usar la amplia palabra hecha carne. Juan les decía en el programa pasado, por eso tienes que seguir los programas, decía en el programa pasado que Juan en el prólogo dijo: y la palabra se hizo carne. Entonces, hoy el Evangelio, para conocer a María como maestra de espiritualidad, nos está diciendo que ella es, por excelencia, con otro grupo de hombres y mujeres, hermanos y hermanas, pero ella es la que escuchó la palabra de Dios, la guardó en su interior y la puso por práctica, la hizo vida.
La palabra es Cristo. La guarda en su seno maternal, en el útero. La palabra de Dios está habitando dentro del útero de esa mujer. Y que esa palabra se va a llenar y se va a nutrir de todo aquello que tiene este cuerpo, esta mujer, y tomará vida sobrenatural, y ella la expondrá. Es hermoso que él diga, mi madre es la que escucha la palabra de Dios y la guarda. Entonces abro el vocablo de la maternidad, lo abro hacia ti y hacia mí. Podemos nosotros, hombres y mujeres de a pie, hombres que tenemos pequeños propósitos, darle paso a esa maternidad espiritual. En estos programas quiero que vayamos increciendo, vamos a levantando nuestra mirada. Vamos subiendo muy alto. Y en estos momentos reconocer que ella también abre las pautas de una maternidad espiritual de todos los hombres y mujeres para llamarse hermanos y hermanas junto a esta maternidad. Entonces, algún día nosotros también, participando de esta maternidad, darle la luz al mundo. En la vida de un presbítero, un sacerdote de Cristo, saber que participamos de la maternidad de María, una maternidad espiritual, claro, lejos de una maternidad física, pero una maternidad espiritual donde también participamos del cuerpo y la sangre de Cristo por su presencia real en medio de nosotros cuando comulgamos. Familia orante, estamos hablando de la maternidad espiritual de María. Según el Espíritu nos mueve con ella y para ella seguir adelantando unos pasos en nuestra realidad de iglesia. Cuando yo hablo de una realidad de iglesia, nos hace vivir en comunión este Espíritu. Saben que María será llamada también la iglesia, la imagen de la iglesia. Como en el libro del Apocalipsis, que aparece una mujer vestida de sol, coronada de 2 estrellas. Y el signo es la humanidad. Me gusta que más que verla a ella como esa imagen apocalíptica, verla como la iglesia enjollada, coronada, vestida de limpieza y hermosura, y somos los hombres y mujeres que formamos parte de la iglesia. Posiblemente tuvimos que lavarnos, tuvimos que limpiarnos, tuvimos que recibir el perdón por la sangre del Cordero, que tiene poder para perdonar, para lavarnos. Entonces, ella es madre espiritual, preservada antes y durante y después del parto para ser la madre, la morada de Dios, ella. Pero ella, como guardó la palabra en su interior, ella se convirtió para nosotros en maestra de lo que tenemos que hacer. Somos
discípulos, pupilos. Posiblemente somos ignorantes que caminamos hacia la maestría de Dios por la senda de una maestra de pequeños niños. Para llegar al maestro tenemos que pasar por el cuidado de una madre. En Puerto Rico se llaman los preescolares, los de antes de la enseñanza gramatical o la enseñanza de las ciencias. Pues a esa maestra de espiritualidad yo me refiero. Una maestra que nos va a decir que tenemos que hacer lo que Él diga. Una maestra que es manifestada en el Evangelio de San Mateo con ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la guardan en su interior. Para mí no hay piropo más hermoso para María y para la Iglesia de Cristo. Ella, la mujer que guardaba en su interior la palabra encarnada, y sus hermanos, y sus hermanas, nosotros, un piropo de Dios para nosotros, lleno de exigencia. ¿Quiénes son los que escuchan la palabra de Dios y la guardan? Nosotros. Primero ella y después nosotros. Para mí, no menoscaba la maternidad de María esta argumentación del evangelista Mateo. No menoscaba las palabras del Maestro, lo que está llamada a ser María, Madre nuestra. Todo lo contrario, se convierte en un piropo a Nuestra Señora, se convierte en un piropo a la Iglesia, un piropo para sus hermanos y para sus hermanas. A través de siglos, desde que nace la vida monástica, de que vemos esos hombres en la historia de la Iglesia que empiezan en la búsqueda de Dios y guardan su vida de castidad, pobreza y obediencia, y hacen de sus casas cenobios, lugares donde se rubrica, donde se mastica la palabra de Dios. Entonces, a eso se le llamó vida monástica, vida cenobítica, vida de anacoretas. Entonces, esos hombres y mujeres que en búsqueda de Dios se convirtieron en los hermanos y las hermanas de Jesús, contemplando un modelo, una maestra de preescolares, maestra de espiritualidad. Para la Orden del Carmen, para nosotros, nuestra regla de vida dice al principio, en un preámbulo, vivir en obsequio de Jesucristo. Y cuando nosotros escuchamos vivir en obsequio de Jesucristo, nosotros buscamos quién fue el ser humano que más se acercó a ser obsequio de Jesucristo. Y el Evangelio de Lucas dice, yo soy la esclava. El obsequiar su vida misma, el darse a sí misma. Entonces, mi orden, mi familia religiosa, sintió la necesidad de en aquel Monte Carmelo en el siglo XII y XIII, en aquel siglo
enfrascados en luchas por los santos lugares, con los cruzados, en ese lugar se vieron en la necesidad de sentar las pautas del seguimiento a Cristo y la forma en que querían hacerlo. Y querían hacerlo en obsequio, en regalarse. Y no vimos otro modelo a seguir que el de María Santísima. En el Evangelio de Lucas dice: he aquí la esclava del Señor. Hoy, más que nunca, ella es maestra de espiritualidad. Familia orante, María es modelo a seguir y maestra de la espiritualidad. Por eso, el Evangelio que he tomado para este programa habla precisamente de aquello que Jesús dijo de su madre. Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, esos se convierten también en maestros. Pues entonces, mis hermanos mayores, Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, Teresa del Niño Jesús, Magdalena de Pazzi, esos que en la historia de la iglesia escucharon la palabra de Dios y la pusieron en práctica en su vida, grandes maestros de la vida espiritual que se lanzaron a la escucha de los otros maestros grandes como Agustín, que siguieron a Ignacio y a Francisco Javier, que se detuvieron ante Francisco y Benaventura. Hermano, estoy hablando de hombres y mujeres que se detuvieron ante la palabra de Dios, la escudriñaron, la rumiaron, la vivieron, la pusieron en práctica. Cuando Jesús dice en el Evangelio: mi madre y mis hermanos y mis hermanas, ante ellos es saber que hay un piropo, una felicitación, una bienaventuranza de la boca de Dios para esos hombres y mujeres que con María ven a su alrededor y hacen lo que ella hizo. Definitivamente, el texto que acabamos de escuchar, más que un reproche, más que un reto, es una bendición de los labios de Dios a todos los hombres y mujeres que se convierten como María en madres, en hermanos y hermanas, que escuchan la palabra de Dios y la ponen por práctica. Detente tú, porque a través de este programa y estos años acompañándonos, tú también, nosotros, somos parte de esa familia orante que ha ido creciendo en la espiritualidad mariana, privilegiada, mariana, carmelita, que marca la historia dentro de la iglesia. Hoy quiero que tú también te conviertas en ese discípulo en preescolar de los que siguen al gran maestro. Que empecemos por el primer paso, escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Es la enseñanza, es lo que nos está pidiendo Dios. Es Cristo el que ha dicho lo mejor que hizo María. María escuchó la palabra de Dios y la puso por práctica. Nosotros también podemos hacer esa misma tarea.
esa palabra de Dios que nos mueve a ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Esa palabra de Dios que se hace vida cuando tú y yo la hacemos vida. Esa palabra de Dios que no se detiene y que se convierte en una dinámica interior de los hombres y mujeres que oran y que nos convierte en iglesia. Esa vida de creyente, esa vida es el hombre y la mujer que ha aprendido esa maternidad espiritual. Una maternidad espiritual que no concluye con esta primer paso de ser pequeños discípulos de un gran maestro, sino es el primer paso de otros pasos más grandes que encontrarán su plenitud en otro momento. Más adelante seguimos por ahí, dando pasos. Hoy me detengo ante esta maternidad espiritual de María. Una maternidad espiritual que significa cobijarnos, colocarnos en esa postura que el Señor exige, en esa postura que es un piropo dentro del Evangelio de Mateo para los que escuchan y ponen en práctica. Es algo dinámico. Escucha y práctica. Tú y yo, nosotros, en esa dinámica de escuchar la palabra de Dios, diariamente leemos los evangelios, diariamente oramos los evangelios, diariamente nos proponemos experimentar cómo Dios nos habla a nuestro interior. Diariamente también lo ponemos en práctica. No somos doctos. La práctica es la que hace posible que tú y yo, que nosotros podamos ejercitarnos y llegar algún día a la perfección. Cuando hablo de perfección, hablo de una palabra mayúscula. Santa Teresa decía camino de perfección. Para buen entendedor, basta decir llegar a la santidad. Para Juan de la Cruz es donde Él solo mora. Dios. Llegar a ese lugar, a ese estado de vida, la santidad. Podemos. Te garantizo que podemos. Que otros ya han llegado y que nosotros podemos llegar. Que no es ajeno a nuestra humanidad. Al contrario, la santidad es el estado en el que Dios quiere a la humanidad. Y si el deseo de Dios es que seamos santos como Él es santo, pues nosotros podemos llegar. Todas las herramientas se nos están dando, porque María es maestra de espiritualidad y nos enseña a escuchar y a poner en práctica. Que el Señor le bendiga.